A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 29 de mayo del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente. ¿Qué sigue? 2 puntos. Y planteo yo algo de lo que pudiera seguir. Empecemos un ejercicio serio de autocrítica. Las campañas, como dije, tocan a su fin hoy a las 12 de la noche, ahorita están en la pachanga. Tengo entendido que en alguna ciudad, no recuerdo en cuál, ahí que va a estar este conjunto también, la Orquesta Filarmónica de la Sonora Dinamita. Seguramente andan buscando junto con Carmen la cadenita, porque no la han encontrado todavía y no saben dónde la perdieron, ¿verdad? Entonces va a estar la Sonora Dinamita en algún cierre de campaña, y aquí en la Plaza de la Constitución, Los Ángeles Azules, que como dije es un conjunto barroco que interpreta pues piezas de Vivaldi, de Telemann, de no sé, Händel, cosas así. Es la especialidad de ese conjunto de Iztapalapa para el mundo. Entonces, prácticamente las campañas han terminado. Hoy a las 12 de la noche será el último jalón, vamos a decir, y a partir del primer segundo, todos los mexicanos, cual si fuéramos yogis, o sea, practicantes del yoga, nos vamos a poner om, om, las encuestas, vamos a estar todos reflexionando. Muy bien, que les sea útil la reflexión, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa esto de ejercicio serio de autocrítica? Miren ustedes, la vida de los partidos políticos tiene, entre otras cosas, reglas. Tiene además documentos básicos, sus estatutos, su programa de acción o su visión del desarrollo, y tiene los estatutos. Estos determinan cómo se selecciona a sus dirigentes, las sanciones a que se hace acreedor, cierto militante que no respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay elementos no escritos que no están en ningún documento en los partidos que ayudan a que analicemos los errores cometidos, pero también los aciertos, para fortalecer estos últimos y corregir los primeros. Ese instrumento se llama la crítica y la autocrítica. Esto es una cosa que viene desde hace muchos decenios. Gramsci, como seguramente saben algunos de ustedes, Lenin primero y luego Gramsci, desarrollaron toda lo que se llama la teoría del Partido Revolucionario. Entonces, esto se desarrolla posteriormente en la Revolución China con Mao Zedong al frente, y luego ya cuando son gobierno en el Partido Comunista, en no pocas ocasiones la crítica y la autocrítica devino en purgas, en asesinatos o cárceles hasta que se murieron ahí. En la Rusia, en la URSS de Stalin, las purgas fueron durante varios años también ¿cómo decirlo?, el pan de cada día. Y en los tiempos que corren, en la República Popular y Democrática de Corea, o que conocemos la Corea del Norte, el dios que vino del monte no sé qué y bajó a la tierra y llegó ahí a ese territorio del norte de la península de Corea, el señor Kim Jong-un, que es el nieto del fundador de esa dinastía, como es un hombre poco tolerante a la crítica, se dio a conocer en días pasados que en una reunión, creo que del buró político del Partido Comunista Coreano, uno de los integrantes de ese buró político, mientras él estaba lanzando una perorata ahí,
esta persona, en vez de estar sentado rígido y con gran respeto a su gran líder, estaba sentado de una manera un tanto displicente. Estaba así inclinado y esto, que para el gran líder, Sol Rojo, más rojo que Mao Zedong en su momento, ordenó que lo fusilaran. ¿Por qué? Pues porque eso representa una ofensa tremenda. Entonces allá, pues ni era una crítica estar sentado de manera diferente, seguramente tenía hemorroides esta persona, etcétera. Entonces, en algunos países se abusa de la crítica y la autocrítica, y en otros países donde hay una dictadura, caso de Cuba, por ejemplo, Fidel Castro jamás permitió la crítica, ¿ah? Y cuando dentro del Comité Central hubo señalamientos, pues los fusilaron a los hermanos, no recuerdo, Ochoa, creo, uno de ellos general, etcétera. Sin embargo, eso no significa que la herramienta de la crítica dentro de los órganos de dirección del partido no sea un instrumento útil. El problema que tenemos nosotros en México es que toda crítica se toma como un insulto y por esa razón nadie se atreve a criticar a los pares o a los dirigentes. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque no se airean los problemas. Y la autocrítica, bueno, pues ustedes no verán a alguno de los 7 dirigentes máximos de los 7 partidos con registro haciendo una sesión de autocrítica ante el Consejo Político o el Secretariado o el Buró Político, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan ustedes a Marco Cortés haciendo una autocrítica, por ejemplo? Reconozco que mi implante capilar es de pésima calidad y me veo ridículo. Imaginen ustedes eso. O imaginen a Alberto Anaya, dueño del Partido del Trabajo. Quiero aceptar ante ustedes, camaradas, que he robado, que he dispuesto de los recursos del partido, pero eso se acaba a partir de ahora. Reconozco que nos hemos enriquecido de manera ofensiva, mi esposa y yo, pero eso se acabó. ¿Se imaginan ustedes a Dante Delgado? Señores, entrego a las nuevas generaciones, al fosfo, al otro fosfo de por allá, etcétera, etcétera, a Chertorivsky, etcétera, porque yo ya para esto ya di lo que tenía que dar y ya robé lo que tenía que robar. Y luego tenemos a alguno de los que no sabemos si es el niño verde, es el niño más verde o es el anciano menos verde en el Partido Verde, pero pues tampoco van a ser autocrítica. Y tampoco en el PRD no concibo a mi paisano Jesús Zambrano en el elevador donde hacen sus reuniones de todos los militantes autocriticándose. Y ya me quedan 2. Me queda Mario Delgado y me queda Alejandro Moreno. ¿Conciben ustedes una sesión de crítica y autocrítica donde alguien se atreva a señalar los errores cometidos durante esta campaña o en el desempeño legislativo de la fracción parlamentaria a este señor Moreira cuando dijo es que nos impusieron el neoliberalismo y que un militante, un integrante de la comisión política o lo que sea, el consejo político, este señor diputado Moreira es un ignorante en materia económica, lo que dijo es una estupidez y no debería ser coordinador de la fracción priista. ¿Se imaginan ustedes? Se iba a simbrar el auditorio Plutarco Elías Calles, o que alguien le señalara a Alito algunos de sus modos, o que él mismo le señalara a algunos de los secretarios, fallaste tú, no organizaste, etcétera, etcétera. Y en el caso de Morena, ¿se imaginan ustedes a Mario Delgado? Señor Mesías, confieso que ya no haré sinvergüenzadas, ya me cansé de robar con el huachiljol fiscal, etcétera. No, nunca lo vamos a ver eso, al menos en esta generación. Pero eso no significa, en modo alguno, que los 7 partidos
para mejorar el nivel de nuestra democracia y para estar al día o empezar a poner al día el sistema de partidos, a hacer un ejercicio autocrítico, revisar sus documentos fundamentales, revisar su declaración de principios, sus estatutos, etcétera, etcétera. La forma de designar candidatos, por ejemplo, todas estas cosas. Porque de otra manera, continuar los 7 con las prácticas que exhibieron en este proceso electoral sería un golpe tremendo de por sí a la ya debilitada democracia mexicana. El problema de eludir la crítica y la autocrítica dice mucho de un partido político, pero también de sus militantes. En nuestro país, la crítica es mal vista. La crítica se considera que es un afán de denostar al que es criticado por un error X o Y cometido. Y no es así. No debe ser así, más correctamente dicho. Sin embargo, la intolerancia que muestran las dirigencias, todas, las de los 7, o sea, porque luego dicen, no, es que tú estás justificando por acá y por allá y que esto, pero no, los 7 grupos que dirigen los 7 partidos con registro. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que al menos intentar hacer un balance, primeramente, de los errores y los aciertos de cada partido en estos procesos electorales. Los de elección, designación de candidatos, primeramente, incluyendo, por supuesto, el de la candidata presidencial. Luego, el proceso para designar candidatos al Senado de la República, a los 300 distritos uninominales o de mayoría relativa, diputados federales, los 8 gobernadores y al jefe de gobierno, y así con cada uno de los puestos de elección popular que están hoy en juego. Sin señalar primero a persona alguna, sino que fuere un balance institucional señalando los errores que se cometieron o señalando las limitaciones orgánicas y estructurales para responder a lo cambiante de la situación. Una pregunta válida sería, ¿debemos mantener estas alianzas de aquí al 2030, por ejemplo? Si a mí me llegaran a preguntar en el PRI, diría no, un rotundo o no. El elector, el ciudadano, está confundido, no sabe qué pasa, o sea, qué clase de alianza es esta donde está un PRD, que es el Partido Comunista Mexicano original, pero luego cambió al PSUM, luego a este, pero recibió a este. Es una capirotada ahí que no se sabe realmente qué es. Y luego por allá dijeron, vamos a hacer un partido socialdemócrata, cuando es un grupito, los chuchos, los que reparten y que se quedan con la mejor parte, por ejemplo. El PAN, un partido que surge como una respuesta a la visión estatista de Lázaro Cárdenas en los años 30. El PAN se constituye en una asamblea el 15 de septiembre de 1939, pero resulta que el país ya cambió, ya es una economía abierta, no es una economía cerrada, etcétera, etcétera. Y en el caso del PRI, bueno, pues el PRI ha pasado, primero es el PNR, luego cambia al PRM y luego cambia al PRI en 1946, si no estoy equivocado. Entonces, ese partido que cambió de nombre en 1946 ya no existe, ya cambió, se abrió la economía, el papel del Estado en la economía se ha reducido también. La eficiencia en ciertas áreas de la economía ha crecido. Han surgido nuevas fuerzas dentro del sector privado en determinadas actividades económicas, etcétera. Entonces, y si luego nos vamos a Morena, pues Morena es una cosa amorfa.
Esa es una mezcolanza entre sinvergüenzas, oportunistas, corruptos, ratas, lambiscones y visiones diferentes. Ahorita es más fácil encontrar a expriistas en Morena, ¿no? Y allá van. ¿Por qué se fueron esos exmilitantes hoy del PRI? ¿Por qué se fueron? ¿Nomás porque no les cayó bien Alito, porque es muy sangrón o lo que sea? No, debe haber algún problema en nuestro partido para que personas a los que el PRI y el gobierno les dio todo, que amasaron fortunas inconcebibles, de repente le den la espalda al partido. Esas cosas hay que discutirlas. Que los otros partidos lo quieren hacer o no, bueno, pues es su problema. Yo menciono a los 7 porque veo una degradación de la vida partidaria en los 7. Prácticamente, si me apuran, diría, y he estado más o menos sondeando en estas últimas 3 o 4 semanas con amigos que tengo que les gusta la chorcha y la política, algunos de ellos distinguidos militantes en sus estados. He estado platicando con ellos largo y tendido sobre esto y hemos coincidido, al menos en el PRI, o sea, ya no me voy a meter en otros partidos, ahora particularizo, donde hay una gran confusión en torno al futuro inmediato y mediato del PRI. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí al 2030 con el partido? Esa es una inquietud que he podido, en algunos casos, en los viajes que he hecho a algunas ciudades del país, en otras mónicas, en otras utilizando este mecanismo del StreamYard o el Zoom, pero el común denominador es, diría yo, la confusión. Ideológicamente, no se sabe qué es el PRI, de qué color es el PRI, cuál es su visión de la economía, del papel del Estado en la economía, en la conducción política del país. ¿Cuál es la posición del PRI frente a la lucha democrática, frente a la vigencia de las instituciones? ¿Qué cosas en la Constitución habría que actualizar, etcétera, etcétera? Y para eso se requiere el instrumento de la crítica y la autocrítica. Y el principio sería analizar lo que pasó en esta campaña. Desde allá de los meses de abril del año pasado, donde empezó aquella ofensiva de estos grupúsculos que ahorita se quedaron como el perro de las dos tortas, sin la una y sin la otra, sin candidaturas y sin nada. ¿Y por qué? Porque era nada, hombre. Era pura faramaya, puros, como diríamos en mi pueblo, feux d'artifice, fuegos artificiales, fuegos de artificio. Pero lograron a poner contra las cuerdas particularmente a dos partidos grandes, al PRI y al PAN. Y vean el resultado. Es decir, podríamos empezar el análisis con ese tema. ¿Qué pasó de abril del año pasado al 2 de junio de este año? En sus diferentes etapas. ¿Cómo fue posible que hayamos escogido el candidato a la presidencia de esa forma, por ejemplo? Como un tema. Estoy hablando de futuro, no estoy hablando de ahorita, para mañana, pasado, que no se malentienda esto. Y habría otros ejercicios, otros temas. ¿Por qué se han ido militantes distinguidos? Y en vez de preguntarnos por qué se fueron, se van los que no sirven, es basura, es cascajo. No es cierto, hombre. No es cierto, no. Y no voy aquí a tratar de defender a este o a esta o a aquella o lo que sea, pero dice uno, ¿por qué se fue Jorge Carlos Ramírez Marín, por ejemplo? ¿Por qué se fue? Seguramente cometió errores, pero también quizá lo trataron mal. Estoy hablando hipotéticamente. ¿Por qué se fue la Claudia Ruiz Massieu y se entregó a un partido que es una porquería, es un hoyo de sinvergüenzas, Dante Delgado empezando por él?
Es decir, ¿qué pasó? ¿Es mejor partido Movimiento Ciudadano que el PRI que dejaron? ¿Es posible? Bueno, pues vamos a ver en qué es mejor Movimiento Ciudadano o en qué es peor, pero entonces preguntaríamos, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se va alguien al verde? Una cueva de ladrones, de sinvergüenzas, un negocio desde el mero principio de ese partido. ¿Por qué? ¿Por qué se van al verde? Y otros, ¿por qué se van a Morena? ¿Por qué traicionaron a su partido en las elecciones? Porque habían robado tanto que tenían miedo a ser puestos en la cárcel, por ejemplo. La Claudia Pavlovich en Hermosillo, por ejemplo. O algunos otros que les dieron embajadas. No lo sé. Eso hay que hablarlo, hay que discutirlo, pues. Y luego entraríamos a la puesta al día de una serie de cosas como los documentos básicos y una cosa en el entendido que hacer un documento básico de 150 páginas es una estupidez, no es un error, es una estupidez. En este país nadie lee prácticamente y hoy con los instrumentos del demonio, esto de las aplicaciones o de los teléfonos y tabletas, etcétera, menos lee la gente. Bueno, pues entonces debemos adecuar nuestra comunicación a esa nueva realidad. ¿Por qué no preguntarnos cómo fue posible que un individuo como José Nelson Murat Kassab, un impresentable, durante varios años estuvo al frente de la Fundación Colosio? ¿Qué documentos teóricos, analíticos produjo en eso? Ninguno. Y a las primeras de cambio se va con uno de sus hijos, se va a Morena o abandona el PRI. ¿A qué se debió eso? ¿De quién fue la responsabilidad para tenerlo ahí tanto tiempo, por ejemplo? Y luego de repente se sacan ahí de la chistera a otra persona que un colosista distinguido, pero que nadie hacía en el espacio político ahorita. Es decir, todas esas cosas, así como lo estoy planteando para el PRI, pienso, no digo que deban hacerlo, pero pienso que podrían hacerlos los otros partidos si quieren. Pero al menos en lo que se refiere al PRI, que es donde estoy inscrito o afiliado, deberíamos hacer ese ejercicio. Que se ve enojar Alito, que se ve enojar este que fue gobernador de Yucatán, que se ve enojar Nacho Peralta, o que se enojen. Que se ve enojar Carlos Aceves, o la que queda de él, de la CTM, o la dirigente de la CNC, o quién sabe quién está en la CNOP, ni sé. Pues que se enojen. Pero lo que importa es el partido, porque es una pieza fundamental de la historia moderna de México. Eso es a lo que me refiero cuando digo, empecemos un ejercicio serio de autocrítica. O sea, no es válido aquí por cuestiones de tipo familiar, por afinidades de amistad o porque aquel me apoyó para ser candidato, deba yo defender lo que está mal o a una persona que esté equivocada en sus métodos, en su conducción partidaria, etcétera. Eso tenemos que despojarnos de esa visión aceda para hacer como suelo decir, aquel ejercicio que cuando yo estaba joven, allá en los años 60, principios de los 70, seguí con mucho detenimiento la puesta al día de un partido comunista histórico en Europa, el Partido Comunista Italiano, el partido de Togliatti, de Gramsci, etcétera. Y llegó Enrico Berlinguer y dijo, esto hay que ponerlo al día. Ese fue el famoso ayornamiento. Eso quiere decir la puesta al día. Entonces, ¿por qué no podemos hacer hoy, guardando las debidas proporciones, por supuesto? Ni Alito es Berlinguer, ¿verdad? Ni la secretaria general es Rosana Podesta, ¿verdad? Es decir, pero no podríamos hacer un intento serio, respetuoso, objetivo y con ánimo de generar
un partido moderno adecuado a las nuevas condiciones del país y de sus necesidades políticas. Es una obligación que tenemos los que militamos en el PRI. Pero si lo único que buscan un buen número de militantes es el hueso o la candidatura a un hueso, pues vamos a quedar peor. Es decir, tenemos que entender eso. Y esta es una oportunidad importante al margen de si gana o pierde la ingeniera. ¿Por qué? Porque la ingeniera nos ha rechazado. La ingeniera dijo en varias ocasiones peste y media del PRI, de su dirigente, al grado tal de que llegó a decir yo no tuve participación alguna en esas candidaturas al Congreso. Bueno, es decir, si llegare a ganar la ingeniera en la elección presidencial, el PRI no tendría compromiso de sumisión y disciplina ciega como era en aquellos años del partido casi único. Es decir, tendríamos la libertad total para hacer ese ejercicio. Y aquí la pregunta sería, tengo entendido que hay un proceso de recambio o de cambio de la dirección, de la dirigencia nacional. Iba a ser el año pasado y se logró una extensión de un año, que me imagino que eso vence por allá, no sé, agosto, septiembre, una cosa así. Pues podemos aprovechar ese proceso para juntarlo con ese balance obligado y que la dirigencia que va a ser sustituida por otra dirigencia, entregare un reporte, un balance objetivo, crítico, crudo, pero que presentare también posibles rutas para ese nuevo PRI que está desde 1946. Es decir, el PRI va a cumplir 86, a ver, sí, ahora en el 2026 serían 80 años, desde 1946. Es decir, este país ha cambiado radicalmente. O sea, si bien reconozco que la corrupción de Morena intentó ganarle y le ganó a la corrupción de Miguel Alemán, pero el país ha cambiado. Es decir, hay cosas que ya son, no voy a decir inconcebibles, pero que no son aceptables ya por la militancia del partido y que podríamos ponerlas en el tapete de la discusión. Tenemos gente muy valiosa en el PRI. Ahora en esta campaña, por ejemplo, todos aquellos que hablaban pestes y que le falta barrio y no sé qué, Enrique de la Madrid les dio una lección, primero, de cariño por el PRI. Se la rifó Enrique, debatió, defendió a la candidata y salió airoso. Demostró su solidez político-ideológica, demostró su habilidad, su capacidad. Y así varios durante esta campaña. Otros, pues ahí nomás sacarse como el lomo de la liebre y a ver qué pepenaban y todo. Es una oportunidad de oro la que tiene nuestro partido para hacerlo. Y eso enviaría quizá un mensaje alentador a los jóvenes, a aquellos que están entre los 25 o 30 años a los 40 años. Es decir, que dijeran, chido, pues esto es una visión nueva, vamos. Es decir, buscar sangre nueva que traiga una visión nueva de futuro para nuestro partido. En ese, yo no quiero decir aquí vamos a poner en la picota a fulana y lo vamos a darle latigazos. No, hombre, esa forma no es productiva en una organización política. Vamos a señalar lo que no hemos hecho bien y vamos a mostrar la disposición a corregir. Y hay muchas cosas que se pueden decir entre nosotros y hay que aguantar vara. Hay que aguantar. En la política hay que tener el cuero de un cocodrilo. Porque esos delicaditos y que se sienten, ay, que dijiste que apoyaste ahora a Alejandra del Moral cuando se fue, bueno, chingados, apoyé yo que se haya ido, pero tienen la piel muy sensible, no les gustan las críticas, ni madres. Hay que criticar con argumentos y por eso, si no les gusta, bueno, pues ni modo. Pero eso de acá no, dime acá en lo cortito madres.
Los partidos son organizaciones de personas adultas, serias. Por eso es lo que yo propondría para todos los partidos, a los 7 con registro. Pero me compete específicamente uno, que es donde milito, donde soy militante. Si los otros no quieren hacer eso, es un problema de ellos. Pero lo que yo veo es que de no buscar una puesta al día del sistema de partidos, la democracia mexicana va a entrar en una espiral descendente muy peligrosa. La herencia que está dejando este gobierno a quien gane va a ser una herencia de desastre seguro, completo, que va a requerir de una visión de futuro y de una disposición a la negociación para encontrar una posición común. Le guste a la Claudia o no le guste, lo tendría que hacer. Le guste o no a la Xóchitl, lo tendría que hacer. ¿Por qué? Porque no hay otra forma para recorrer esa parte del camino entre el 24 y el 30. Este ejercicio de crítica y autocrítica o de evaluación para encontrar lo que falló o los aciertos es válida, decía, para todos los partidos. Ya si los otros quieren decir, ellos tendrán sus modos, sus reglas, ese es problema de ellos. Pero lo deben hacer, pienso yo, desde fuera, vamos a decir, de los otros 6, y desde adentro en el caso del PRI. Lo deben hacer ese ejercicio los candidatos. Todos aquellos que fueron candidatos al Senado, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a las presidencias municipales y a las 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno. Y no digo la presidencia porque no fue militante del PRI. Ella lo dijo y lo reiteró, y qué bueno. Tuvo la valentía de decirlo con ustedes ni a la esquina. Perfecto, no hay problema, ingeniera. Nomás que recuerde, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, todos esos que mencioné, vamos a ponernos a trabajar a partir, no del 3 de junio, pero en cuanto terminen los alegatos y todo eso, a ponernos seriamente a trabajar. Y que la nueva dirigencia nacional se inaugure con un sustento de cambio y con visión de futuro que nos lleve a una posición diferente en el año 2030. Dirigencia y militantes deben ponerse de acuerdo en cómo llevar a cabo ese ejercicio. Todos. Porque la suerte del país, ahí estamos incluidos nosotros. Miren ustedes, hace algunas semanas, no muchas, pocas, yo aquí comenté algunas cosas de la encuesta, la única encuesta que sigo, la encuesta de GEA-ISA. Para aquellos que no la conocen, es un ejercicio demoscópico desde el año 1998. Prácticamente tiene ya más de un cuarto de siglo haciendo este ejercicio. Completísimo, muy completo, con preguntas que no traen las otras encuestas y que uno puede cruzar reactivos, uno de por acá, pero luego ver, oye, esto está de acuerdo con lo que dijo acá que respondió el entrevistado, etcétera, etcétera. Entonces, hace unas 3 semanas, un poco más quizá, en abril, salió esta, que es la encuesta trimestral, vamos a decir. Es la segunda encuesta nacional de GEA-ISA. Muy bien. Como este es un año electoral y dado lo especial, vamos a decir, de la campaña, ha sacado esta nueva encuesta. En algunos casos similar los reactivos a aquella, pero en otros es una actualización de respuestas de aquella a esta. Y hay varias cosas que quiero comentar con ustedes al respecto, y de ahí mi propuesta de esta obligada crítica y autocrítica.
Miren ustedes. Vamos a ver. Si en este momento se celebrara la elección para la presidencia de la República, ¿por cuál candidatura votaría usted? Xóchitl Gálvez, mayo del 24, 35%. En la anterior fue del 34%. O sea, esta encuesta registra un aumento prácticamente sin importancia, un 1%. Claudia Sheinbaum del 49 bajó 4 puntos y Movimiento Ciudadano del 6 al 9%. Pero luego, si nos vamos a esta otra pregunta, ¿por cuál candidatura votaría usted? Ya por la persona. Entonces, 39 para Xóchitl, 51 para Claudia. 12 puntos de ventaja. Luego, vamos a ver otra cosa que es lo que me preocupa un poco más. Hay un ejercicio que hicieron en esta encuesta de los votos potencialmente obtenidos el 2 de junio. Claudia Sheinbaum, 28.700.000, o sea, 49%, y Xóchitl Gálvez, 24 millones. Una diferencia de 5 millones de votos. Muy bien. Luego tenemos lo siguiente. Ya tenemos claro, bueno, que lo que arroja esta encuesta es una victoria para Sheinbaum, igual que la anterior, y una derrota para la ingeniera. Pero es una encuesta, es una imagen del momento. Muy bien. Luego dice, quiero ir a los legisladores. No me voy a meter a la cosa de la edad de los votantes. No. Voy a la cuestión del Congreso específicamente y la intención de voto, que es lo que me interesa, porque he dicho de la cuestión del voto para el Congreso. Aquí están los senadores, pero estoy buscando los diputados federales que aquí están. Muy bien, vamos a ver. Si tuviera que votar en este momento para elegir diputados federales, ¿por qué partido votaría usted? Por el PAN, 22%, y en la anterior, de hace un mes, 21%. El PRI, 9%, y en la anterior, 9%, y en la de enero, 8%. En la de septiembre del 23, 10%. Quiere decir que el PRI de septiembre del 23 a mayo del 24 cayó un punto. Alguien dirá es casi lo mismo, pero un punto son muchos votos. Pero ¿qué pasó con el PAN? Tenía una intención de voto del 14% en septiembre del año pasado y ahora la encuesta arroja 22%. Es decir, un 50% más de intención de voto, nada más. Morena tenía el 45% y bajó al 37%, pero en la anterior de hace un mes tenía el 40%. Y en enero tenía el 45%, quiere decir que ha bajado 8 puntos, es decir, el 20%, pero sigue conservando una victoria, un margen. Si sumamos 22 y 9 es el 31 contra el 37%. El PRD escasamente tiene 3 puntos. Si sumamos, si de manera lineal se vota en favor de Xóchitl, sería 22, 31, 34 puntos contra 37 de Morena, más 2% del Partido Verde, ya son 39, y son del Partido Verde 5%, serían 44. Pero luego, si tuviera en este momento
que votar para elegir diputados federales, ¿por qué partido votaría usted? Muy bien. Entonces, Frente Fuerza y Corazón por México, en mayo del 24 es el 34%. De septiembre, el 28 al 34% actual. Seguiremos haciendo historia del 50 al 44. Es decir, los 6 puntos que ganamos los perdió Xochitl. Ahora bien, desglosados por partido, la intención de voto para el PRI, diputados federales, sería de 9%. Voy a hacer un ejercicio ahora que no tiene validez estadística alguna, que podría darnos cierta idea. Vamos a suponer que efectivamente este 9% fuera cierto, que así se comporta. Es más, para facilidad vamos a poner el 10%. El 10%. Y voy a tomar el caso de las 5 circunscripciones plurinominales, las 5, que son 200 diputados, y que se manejare de manera uniforme el 10% en cada una de las 5. Eso significa que en cada circunscripción, los primeros 4 propuestos por el PRI llegarían a ser diputados federales plurinominales. Y 4 por 5, 20. El 10% de los 200. Pero el PAN es el 22%. Es decir, tendría prácticamente 2 veces y media los que tendría el PRI. Muy bien. Ahora bien, entre los entrevistados definidos, los que dijeron mi voto ya está definido, para el PAN es el 26 y el PRI el 10. Es decir, el PRI oscila entre el 8, el 9 y el 10, el 8, el 9 y el 10. Pero el PAN sí da un salto importante de 16, de 13 al 26%. Es decir, si nos atenemos a estos resultados, podemos afirmar que el PAN va a ser la segunda fuerza política en Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Ahora bien, eso lo es ahorita también, o sea, no sería nada nuevo, pero lo que me preocupa, ¿cuál es? Es el problema del PRI. Ahora vamos a ver. Vayamos a la conformación estimada en el ejercicio que modela esta consultoría. Para la coalición Seguiremos Haciendo Historia, hablan del 59% de los diputados. 59%. Vamos a poner 60% para que sea fácil el cálculo. Estamos hablando de 300 diputados. Es decir, le faltaría un buen trecho para tener los 334 de la mayoría calificada. Y el Fuerza y Corazón por México tendría los 175 diputados, el 35%. La diferencia de 297 a 175, estamos hablando de 122 diputados de diferencia. Y ya cuando entramos al desglose, pues el PAN se llevaría la mayoría inmensa de esto. Y Movimiento Ciudadano tendría un 6%, 28 diputados, que le daría una fuerza increíble, porque de 297 más 28, eso sería 325, ya le faltarían nada más 9 para la mayoría calificada. Pero no se asusten, porque en el Senado no obtendrían la mayoría calificada. Ahora vamos a los senadores. Si tuviera que votar en este momento para elegir senadores, ¿por qué partido votaría usted? Por Morena, el 37% en el Senado de la República.
por el PAN el 22, se mantiene ese porcentaje, 22, 23, y por el PRI el 9%. Y otra vez ese número fatídico, 10 o abajo del 10%. Luego dice, si tuviera que votar en este momento elegir senadores, el PAN tendría el 26% y el PRI el 10% y el PRD el 4%, sería el 40% de los senadores. El 40% de 128 vienen siendo 128 por 4 es 48, 51, 52 senadores entre los tres partidos. 52. Movimiento Ciudadano tendría 8, 52 más 8, 60. Quiere decir que tendría 68 diputados. La coalición seguiremos haciendo historia. Pero para tener las 2/3 partes, tendría que tener 86, que es una cantidad muy grande en el Senado de la República. En esas condiciones, pues, vamos a ver. Si tuviera que votar en este momento para elegir quién ocupare la presidencia de la República, ¿por qué partido votaría usted? Por el PAN. En septiembre era el 16% y ahora es el 22%, igual que hace un mes e igual que en marzo. Y el PRI, 10% en septiembre y ahorita el 10%. Es decir, el PRI parece que tiene un techo en la intención de voto, ojo, nada más del 10%. Entonces, en esas condiciones, ¿qué esperar para el próximo Congreso? Primeramente, asegurar o tener claro que Morena no va a tener la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional. Eso es importante. Pero ¿cuál es la parte negativa? Que nosotros no tendríamos la mayoría absoluta. Es decir, la situación en el Congreso seguiría tal cual está ahorita. Tal cual está ahorita. Y eso me lleva a lo siguiente. Y esto tiene que ver con esto que a muchas personas no les gusta que lo señale, la ignorancia. Miren, unas 2 horas antes de empezar este ejercicio, sube un tuit una persona, una dama que es doctora en economía y es directora de análisis de uno de los bancos medianos en este país. Y dice, en caso de que ganare Claudia, etcétera, etcétera, se darían estas cosas. Y pone ahí entre 8 o 10, 4 o 5 casos. No voy a decir cuáles no tiene caso, ¿eh? Que implicaría una reforma constitucional. Muy bien. Entonces yo contesto, lo que denota esta persona es que no tiene la menor idea de lo que es una reforma constitucional y cómo se obtiene, cuáles son los requisitos. Y luego los glúteos veloces inmediatamente. Lo que usted no sabe es que en noviembre y diciembre llegaría uno y tendrían 4 ministros y ellos nomás 7 y entonces sí podría aprobarse reformas inconstitucionales. Es evidente que esta persona que contestó, que además luego digo, no, puras pendejadas, dice usted, y yo de manera elegante le contesto, creo que más bien las pendejadas son de usted y la doctora en economía. ¿Por qué digo que son pendejadas de los dos? Por esto. Estas personas confunden, o al menos el defensor de esta doctora en economía, confunde una reforma legal, es decir, de una ley, con una reforma constitucional. Voy a explicar o tratar de explicar la diferencia para que se entienda la ignorancia de esos dos personajes. Esta doctora en economía, jefa de un área de investigación de un banco que no voy a decir cuál, porque no tiene caso identificar a la dama y exhibirla como una persona totalmente ignorante en esta materia. Y al otro, bueno, pues se puso ahí de pechito.
Una reforma legal significa que se va a reformar parte del articulado de esa ley o partes de algunos artículos de esa ley. Pero ojo, es una ley la que se está reformando. Repito, es una ley. Y para reformar una ley solamente se requiere la mayoría simple, es decir, el 50% más uno de los presentes en la sesión. Ahí Morena pretendió darle vuelta a la Suprema Corte cuando aprobó reformas inconstitucionales, pero eso no quiere decir, y ahí es donde está la ignorancia de estas dos personas, que cuando se plantea una reforma legal inconstitucional implica reformar la Constitución. No, lo que implica es que el espíritu y los efectos de esa reforma, de esa ley, contravienen el texto constitucional. Ahí procede una acción de inconstitucionalidad que se planteó y la Corte le dio para atrás a eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se plantea de entrada una reforma constitucional? Ojo, ahí estamos ante una situación completamente diferente. La Constitución dice que para aprobar una reforma de la Constitución debe en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión aprobarse esa reforma constitucional con las 2/3 partes de los asistentes a la reunión, cuando hubiese quórum. Ahí Morena no tiene las 2/3 partes. Podría obtenerla quizá en el caso de diputados, pero no le alcanza, porque en el Senado no lo tendría. En consecuencia, lo que estaba planteando esta doctora en economía es una soberana estupidez jurídica. Y aquí la pregunta es, ¿por qué una doctora en economía que no tiene una formación en derecho constitucional se pone a hacer esas afirmaciones? ¿Y por qué el otro, glúteo veloz, sin que nadie lo llame a la discusión, se mete para decir babosada y media? Porque les gana la ignorancia, el afán de figurar y de hablar de lo que desconocen. Por eso, ¿cuál sería el resumen de la revisión de estas cifras? De una encuesta, ojo, no estoy diciendo que así va a ser, simplemente estoy dando las cifras o los hallazgos de una encuesta que yo sigo desde hace muchos años, que es la única a la cual respeto por la congruencia de la empresa GEA-ISA y por el profesionalismo de quienes están en esta área de estudios demoscópicos de GEA-ISA. Esa encuesta me dice que no ganará Morena la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras. En consecuencia, no podrá lograr la aprobación, salvo que negocie con la oposición, cuando sea favorable para todos, para el país, etcétera, pero de no ser así, no podrá reformar, ojo, la Constitución. Que podrá aprobar cualquier ley, es cierto. Que algunas de esas reformas serán anticonstitucionales. Bueno, se irá al pleno de la Corte y ahí dice esta persona, el glúteo veloz, pero ahí va a poner Claudia va a poner a un nuevo ministro y tendrán 4 y 7 no. Entonces, no podría declararse la inconstitucionalidad de esa reforma legal, ojo, de una ley. Pero ¿qué es lo que dice el procedimiento? Efectivamente, con 7 ministros no se reúnen las 2/3 partes, 8 de 11 ministros, para desechar esa reforma legal. Y con 7, lo que marca la ley es que el juez que conozca de ese asunto deberá resolver de acuerdo a su experiencia y juicio y basándose en los antecedentes que haya al respecto. Punto. Pero no es automático
que se aceptaría una reforma de una ley y esa reforma que fuera inconstitucional. Eso lo ignoran estos personajes. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia en otras áreas. Primero, la doctora en economía. Bueno, espero que los análisis que haga económico-financieros para su banco no sean igual de errados que estos planteamientos jurídicos. Y el otro, el gluto veloz, bueno, pues ni hacerle caso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema aquí entonces? Que con la fuerza que tiene Morena en la estructura, que ahí van a quedar, pueden hacer muchas tropelías como las están haciendo ahorita. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que controlarían, repito, si esta situación que plantea la encuesta se cumple. Lo que estoy diciendo es un if, un si esto, entonces lo otro. ¿Y por qué razón? Porque cuando un partido o un grupo de partidos, en este caso una coalición, tienen el 50% más uno, es decir, la mayoría absoluta, pueden reformar cualquier ley, siempre y cuando no sea constitucional, anticonstitucional. Pueden controlar de entrada la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Por ejemplo, el año pasado, cuando discutieron la iniciativa de ley de ingresos, el Ejecutivo les dijo, necesito 1.900.000.000.000 de pesos para el servicio de la deuda y completar esto, y lo aprobaron ciegamente. La oposición llegó, pataleó, les dijo, son unos estos, pero aprobaron eso, sin cambiarle una sola coma a la iniciativa de ley de ingresos. ¿Y qué hicieron con el presupuesto? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos es un decreto, no es una ley, porque constitucionalmente es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Es decir, Morena seguiría como está ahorita. Por eso yo he insistido desde hace un año que la prioridad en esta elección era el Congreso de la Unión. Y lo digo ahorita. Sin embargo, bueno, pues ya vieron cómo se desarrollaron las cosas. ¿Qué es lo que podría pasar el domingo? Bueno, pues no lo sé, no tengo una bola de cristal. Walter Mercado se la llevó, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Ahora bien, para complementar esto y terminar la parte editorial, ¿qué temas serán los centrales en la nueva agenda política nacional? Yo veo tres, con todas sus implicaciones y relaciones con las otras áreas de la administración pública. Primero, todo lo que tiene que ver con seguridad, respeto de la ley, Estado de Derecho, lucha contra el crimen organizado y el desorganizado, contra la delincuencia, hacer respetar la ley por todos y todo, etcétera, etcétera. Esa parte es la primera prioridad. En ese orden, la primera. ¿Por qué? Porque si quien gane no demuestra en corto plazo una decisión, pero con ovarios al frente y en corto tiempo, la sociedad, los empresarios, los organismos internacionales le perderían el poco respeto con el cual llegaría. Segunda prioridad, finanzas públicas. Las finanzas públicas va a ser un campo en ruinas, un espacio en ruinas. Así lo va a dejar López al siguiente gobierno, gane quien gane. Las finanzas públicas no van a tener para lo más elemental y que es importante para ellos, sus programas del bienestar, ni para eso van a tener. Me dice un amigo, no, Ángel, van a pedir ellos más deuda, van a elevar la deuda. Y yo le dije, que lo hagan. Órale. Que pidan otra vez 2 billones de pesos. Órale. Nada me gustaría más que pidieran otros 2 billones de pesos para ver lo que al mes les iba a suceder. Estaría en juego el grado de inversión de la deuda soberana y ya no se diga la de Pemex. Entonces,
No es tan fácil que llegue la Claudia y diga 2 billones de pesos me van a dar y no le cambien una coma. Téngale. No es automático. Vamos a entrar a un gobierno, a un sexenio, donde ni los elevadores van a ser automáticos. ¿Eso qué implica? Que tendría que negociar con la oposición. Aun cuando la oposición no controlare la mayoría absoluta. Las finanzas públicas están hechas giras. Hasta ahorita el Tren Maya le han dado creo que 1,500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es un hoyo negro. No va a ser terminado, no lo van a terminar nunca. Aquello es un desastre completo. Va a llegar prácticamente a 500,000 millones de pesos tirados a la basura. ¿Cuánto nos está costando cada año, cada ejercicio fiscal el AIFA? 2,500, 3,000 millones de pesos. Dos Bocas tampoco va a ser terminado. Digan lo que digan. En esas condiciones, pues, la que ganare tendría algunas de estas dos rutas. O sigue metiéndole dinero bueno al malo a esos 3 elefantes blancos, el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, o diga, se suspende temporalmente 1 o 2 años mientras esto se estabiliza y vamos a apretarnos el cinturón. Y a ver ustedes, señores de adultos mayores, ahorita son 6,000 pesos bimestrales, se congelan esos 6,000 pesos bimestrales por los próximos 2 años. Se hará un censo rigurosísimo para ver quién realmente necesita ese dinero. Porque el sistema público de salud y el público de educación están en los huesos. Y meter en orden a esta bola de delincuentes, véanlos ustedes hoy, se creen dueños de la ciudad. Y nadie hace lo más mínimo por detenerlos e impedir el daño a la población y a la actividad económica. Y ahí, en esa parte de las finanzas públicas, tiene una parte importantísima la cuestión demográfica, el envejecimiento demográfico, las pensiones, etcétera. Es increíble cómo en el mundo hoy, los periódicos que ustedes gusten, los medios que ustedes gusten, impresos o televisivos o en internet, el tema demográfico y las implicaciones que tiene finanzas públicas, la sociedad, el desarrollo económico, el desempleo, etcétera, etcétera, es el tema demográfico. Y en México ha causado más interés entre millones de mexicanos el penal cantado por un árbitro el domingo pasado. Esa es la diferencia entre ser un país moderno y ser un país que vive en los años 60 o 70 del siglo pasado. Y quisiera terminar este editorial preguntándole a usted, ¿en qué país le gustaría que vivieran sus hijos y nietos? ¿En un país de los años 60 o 70 del siglo pasado, donde un penal cantado sí fuere penal? ¿O en un país con una visión moderna, donde el gobernante le hablare a usted con la verdad? ¿Qué querría usted para los suyos? Conteste esa pregunta. Y por último, rápidamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de dar a conocer este documento que se llama Elecciones 2024, Datos y Propuestas. Yo les recomiendo, pueden entrar ustedes al IMCO, así, IMCO, y van a ver ahí este título, imprímanlo o revísenlo y van a encontrar una serie de datos del desastre en el cual deja este país, este gobierno. El desastre causado desde diciembre del 2018 a la fecha. Ahí están las gráficas muy claras, sin problemas. No tiene usted que ser un gran economista como la persona esta que mencioné de un banco, que pues en materia de cuestiones constitucionales, pues nomás no le dan las cuerdas vocales para rebuznar. Con todo respeto
para los pollinos. Lo prometido es deuda. Les recomiendo, alguien me preguntaba de un libro de política y le dije, basta con que sobrare que usted leyere de este libro clásico ya en la historia de México, de Macario Esquetino, 100 años de confusión, México en el siglo XX. Y específicamente le recomiendo, para que no se complique mucho la vida, que lea usted a partir de la parte 2, el capítulo 2, en la página 251, hasta, ahorita le voy a decir, marcha política, hasta la 406. De la 251 a la 406, donde está, desde el 223, donde es el cardenismo, desde ahí. Desde el cardenismo, la 223, a la que le mencioné, el 406. Con eso tiene usted para entender por qué México hoy es como es. Ahí, en esas páginas, en esos capítulos que están, títulos muy sugerentes y claros, la historia de México resumida y que explica en mucho lo que hoy somos y por qué somos así hoy como somos. Les dije que iba a ser larguito el editorial. Muy bien. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 29 de mayo del año 2024.